En el año 69 antes de nuestra era, en la ciudad de Alejandría, nació una niña destinada a convertirse en la última gobernante de una dinastía milenaria. Cleopatra Filopator Neatea, séptima de su nombre. Prepárate para sumergirte en la fascinante historia de una de las mujeres más extraordinarias de la antigüedad. Poderosa reina, brillante estratega y seductora legendaria, Cleopatra no solo fue la última gobernante de la milenaria civilización egipcia, sino también la protagonista de una saga política y romántica que cambió el curso de la historia. Una historia de ambición, pasión y tragedia que, más de 2000 años después, continúa cautivando nuestra imaginación. Acompáñanos en este viaje al antiguo Egipto para conocer la verdadera historia detrás del mito. Descendiente de Ptolomeo I, general de Alejandro Magno, Cleopatra pertenecía a una dinastía que, aunque macedónica, había adoptado las costumbres y religión egipcias. Los Ptolomeos habían transformado Alejandría en la ciudad más espléndida del Mediterráneo, con su famosa biblioteca y su legendario faro. A diferencia de sus antepasados, que solo hablaban griego, Cleopatra recibió una educación extraordinaria que incluía el egipcio demótico, lo que le permitiría conectar directamente con sus súbditos. Dominaba múltiples idiomas y adquirió profundos conocimientos de filosofía, literatura, matemáticas y astronomía. A la muerte de su padre en el 51 a.C., Cleopatra, de 18 años, debía compartir el trono con su hermano menor Ptolomeo XIII, de apenas 10 años, con quien además debía casarse siguiendo la tradición dinástica. El verdadero poder, sin embargo, quedó en manos de los tutores de su hermano, Potino, Aquilas y Teodoto. Durante 3 años, Cleopatra intentó consolidar su posición, pero en el 49 a.C., sus rivales orquestaron un golpe que la obligó a huir de Alejandría. Refugiada en Siria, la reina reunió un ejército mercenario y marchó hacia la frontera egipcia. Mientras tanto, el mundo romano se convulsionaba con la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Tras la derrota de este en Farsalia, Pompeyo buscó refugio en Egipto, donde fue asesinado a traición por orden de los regentes, que presentaron su cabeza a César cuando llegó persiguiendo a su rival. La llegada de César a Alejandría con apenas 4000 hombres ofrecía a Cleopatra una oportunidad única. Sabiendo que no podría alcanzar al general romano sin ser detectada por sus enemigos, recurrió a una audaz estratagema. Se hizo enrollar en una alfombra que su fiel servidor Apolodoro entregó directamente en las habitaciones de César. Lo que impresionó al romano no fue solo la belleza de la joven reina de 21 años, sino su inteligencia y cultura. El encuentro cambió radicalmente la situación. César tomó partido por Cleopatra, provocando que los consejeros de Ptolomeo iniciaran la llamada Guerra Alejandrina. Durante meses, César y Cleopatra resistieron sitiados en el Palacio Real, periodo que cimentó una relación que trascendió lo político. La llegada de refuerzos romanos finalmente decantó la guerra a su favor. En la batalla decisiva, Ptolomeo XIII se ahogó en el Nilo, dejando a Cleopatra como vencedora indiscutible. César permaneció en Egipto 9 meses, fascinado por Cleopatra y la civilización egipcia. De esta relación nació un hijo, conocido como Cesarión, el pequeño César. Aunque César nunca lo reconoció públicamente, tampoco desmintió su paternidad. Un año después, Cleopatra viajó a Roma con su hijo y se instaló en una villa propiedad de César. Su presencia y la evidente relación con el dictador escandalizaron a la sociedad romana. Los últimos meses de César
vieron crecer rumores de que planeaba proclamarse rey, con Cleopatra como reina, amenazando la posición del joven Octavio, su heredero designado. Tras el asesinato de César en los idus de marzo del 44 a.C., Cleopatra huyó rápidamente a Egipto. De vuelta en Alejandría, eliminó a su hermano menor Ptolomeo XIV, colocando a Cesarión como corregente y asegurando así su propio poder como regente. La muerte de César desencadenó una nueva guerra civil romana. Tras la derrota de los cesaricidas, Marco Antonio asumió el gobierno de la parte oriental del imperio, lo que inevitablemente lo pondría en contacto con la reina de Egipto. En el 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra a Tarso. Para este encuentro, la reina preparó una entrada espectacular. Remontó el río Sidno en una barcaza con popa dorada y velas púrpuras, ella misma recostada como Venus, rodeada de niños vestidos como cupidos. La impresión causada en Marco Antonio fue inmediata. Seducido por la reina, abandonó sus planes militares y la acompañó a Alejandría, donde pasó el invierno entregado a los placeres que Cleopatra le ofrecía. Aunque posteriormente regresó a Roma y se casó con Octavia, hermana de Octavio. La relación con Cleopatra se reanudaría 3 años después. De esta unión nacieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y más tarde Ptolomeo Filadelfo. En la llamada Donación de Alejandría, Marco Antonio reconoció a Cesarión como hijo legítimo de César y distribuyó extensos territorios romanos entre sus propios hijos con Cleopatra. Este acto, junto con la noticia de que Marco Antonio había contraído matrimonio con Cleopatra según el rito egipcio, proporcionó a Octavio el pretexto perfecto para presentar a su rival como un traidor a Roma, manipulado por una reina extranjera. El enfrentamiento final se produjo en la batalla naval de Actium, el 2 de septiembre del 31 a.C. Cuando Agripa, general de Octavio, amenazó con rodear su flanco, Cleopatra ordenó a sus naves romper la línea y huir hacia mar abierto. Marco Antonio, al verla partir, abandonó a sus hombres y la siguió. La derrota de Actium marcó el fin efectivo de la guerra. De vuelta en Alejandría, mientras Marco Antonio caía en la depresión, Cleopatra preparaba febrilmente la defensa de Egipto. Cuando Octavio invadió en julio del 30 a.C., las tropas de Marco Antonio desertaron masivamente. Tras recibir la falsa noticia del suicidio de Cleopatra, Marco Antonio se hirió con su propia espada. Al saber que ella seguía viva, refugiada en su mausoleo, pidió ser llevado allí para morir en sus brazos. La reina, que había sellado las puertas por temor a ser capturada, hizo izar su cuerpo agonizante con cuerdas a través de una ventana. Octavio deseaba capturar viva a Cleopatra para exhibirla en su triunfo en Roma, pero la reina había tomado ya su decisión. El 10 de agosto del 30 a.C., vestida con sus mejores galas, se dio muerte, según la leyenda utilizando el veneno de un áspid, símbolo de la realeza egipcia. Cuando los soldados de Octavio irrumpieron en la habitación, encontraron a Cleopatra muerta junto a sus 2 fieles sirvientas, que habían seguido a su señora en la muerte. Octavio respetó su último deseo, ser enterrada junto a Marco Antonio. El vencedor ejecutó sin piedad a Cesarión, comentando que 2 Césares son demasiados, pero mostró clemencia con los hijos de Marco Antonio, que fueron criados por Octavia en Roma. Con la muerte de Cleopatra terminaron 3 siglos de dinastía ptolemaica y el último reino helenístico independiente. Egipto se convirtió en provincia romana, y los faraones quedaron relegados a la historia.
Si te ha gustado la historia de Cleopatra, te invitamos a que nos des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para que sigas disfrutando de biografías de personajes que han marcado la historia. Si quieres que contemos la historia de algún personaje en especial, déjanos esa información en los comentarios. Muchas gracias.